¿Alguna vez has experimentado ese momento colectivo, ese instante en el que una noticia, un evento, capta la atención del planeta entero? Ya sea un logro deportivo histórico, un desastre natural de proporciones épicas o un descubrimiento científico revolucionario, hay ocasiones en las que la mirada del mundo se dirige hacia un mismo punto. Pero, ¿qué sucede cuando ese punto no está en la Tierra, sino en el cielo? ¿Qué ocurre cuando miles, incluso millones de personas en diferentes lugares, son testigos de algo inexplicable, algo que desafía nuestra comprensión de lo que es posible? Estos eventos, los avistamientos masivos de objetos voladores no identificados, los ovnis, son mucho más que simples anécdotas o ilusiones ópticas. Son fenómenos que resuenan en lo más profundo de nuestra psique colectiva, alimentando nuestra curiosidad, nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Cuando un número significativo de personas, a menudo sin conexión entre sí, reportan haber visto objetos extraños realizando maniobras imposibles, la pregunta inevitable surge: ¿qué estamos viendo realmente? ¿Y por qué estos eventos parecen ocurrir en oleadas, capturando la atención del mundo entero durante un breve periodo de tiempo? Imagina por un momento el impacto de un avistamiento masivo. No se trata de una sola persona que cree haber visto algo inusual en la distancia. Hablamos de múltiples testigos, a veces miles, observando el mismo fenómeno desde diferentes puntos de vista. Pilotos comerciales reportando luces extrañas junto a sus aviones, multitudes en ciudades enteras deteniéndose para mirar objetos silenciosos que flotan en el cielo, imágenes y vídeos inundando las redes sociales mostrando formas y movimientos que desafían la explicación convencional. Estos eventos no pueden ser simplemente descartados como imaginación colectiva o histeria de masas. Algo está sucediendo en nuestros cielos, algo que merece nuestra atención y una investigación seria. A lo largo de la historia moderna, ha habido numerosos casos de avistamientos masivos de ovnis que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Desde la oleada de los años 40 y 50, con el nacimiento de la era moderna de los ovnis, hasta incidentes más recientes que han sido documentados con la tecnología actual, estos eventos plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de estos objetos y el posible propósito detrás de su aparición. ¿Son estos avistamientos masivos eventos aislados, coincidentes en el tiempo y el espacio, o existe una conexión más profunda entre ellos? ¿Podrían indicar un patrón de comportamiento, una forma de comunicación o incluso una estrategia de observación por parte de inteligencias no terrestres? Si una sola persona dice haber visto algo inusual, podemos ser escépticos. Pero cuando miles de personas en diferentes lugares del mundo ven esencialmente lo mismo, la probabilidad de una explicación convencional simple disminuye drásticamente. En este vídeo, vamos a sumergirnos en algunos de los casos más impactantes de avistamientos masivos de ovnis que se han registrado a lo largo de la historia. Vamos a analizar los detalles de estos eventos, los testimonios de los testigos, la evidencia disponible y las diferentes teorías que se han propuesto para explicarlos. Nuestro objetivo no es ofrecer respuestas definitivas, sino explorar la fascinante posibilidad de que estos eventos colectivos sean algo más que simples coincidencias. Queremos transformar tu perspectiva sobre estos avistamientos masivos, invitándote a considerar la posibilidad de que, en esos momentos en que el mundo entero mira hacia arriba, podríamos estar presenciando algo verdaderamente extraordinario. ¿Estás listo para explorar el enigma colectivo de los avistamientos masivos de ovnis y preguntarte con nosotros si, de alguna manera, estamos siendo observados? Si bien los informes de objetos extraños en el cielo se remontan a siglos atrás, fue en la década de los 50 cuando el fenómeno ovni realmente irrumpió en la conciencia pública a una escala masiva, marcando el inicio de lo que hoy conocemos como la era moderna de los ovnis. Un periodo de intensa guerra fría, de avances tecnológicos sin precedentes y del despertar de la era espacial, los años 50 fueron un caldo de cultivo para la especulación, la ansiedad y una creciente fascinación por lo desconocido. Fue en este contexto donde los cielos de todo el mundo parecieron iluminarse con objetos inexplicables, generando una ola de avistamientos que sentaría las bases para el debate y el misterio que perduran hasta nuestros días. Imagina la atmósfera de la década de los 50.
El mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre las superpotencias era palpable y la carrera espacial estaba a punto de comenzar. La gente miraba hacia el futuro con una mezcla de optimismo y temor, mientras la ciencia y la tecnología prometían avances asombrosos pero también planteaban interrogantes inquietantes. En este clima de incertidumbre y cambio, cualquier cosa que desafiara las explicaciones convencionales tendía a capturar la imaginación del público. Fue en este contexto que se produjo una explosión de informes de avistamientos de ovnis a nivel global. No se trataba de incidentes aislados o de pequeños grupos de personas reportando luces extrañas. La década de los 50 fue testigo de oleadas de avistamientos que involucraron a miles de personas en diferentes países, desde pilotos militares y comerciales hasta ciudadanos comunes que simplemente miraban al cielo en el momento justo. Uno de los casos más emblemáticos de esta época ocurrió en el verano de 1952, cuando una serie de avistamientos inexplicables sobre la ciudad de Washington, D.C. generaron una enorme alarma pública y una intensa cobertura mediática. Durante varios fines de semana consecutivos, numerosos testigos, incluyendo pilotos y controladores de tráfico aéreo, reportaron haber visto objetos brillantes moviéndose de forma errática sobre la capital de los Estados Unidos. Los radares también detectaron estos objetos, que parecían desafiar las leyes de la física con sus repentinas aceleraciones y cambios de dirección. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio obligada a emitir comunicados intentando explicar los avistamientos, pero sus explicaciones a menudo fueron consideradas poco convincentes por el público y los propios testigos. ¿Cómo podía un fenómeno natural o un error de identificación afectar a tantos testigos creíbles y ser detectado por radares sofisticados durante un periodo prolongado de tiempo? Pero los avistamientos de Washington, D.C. fueron solo la punta del iceberg. A lo largo de la década de los 50, se registraron oleadas de avistamientos en diferentes partes del mundo. En 1954, por ejemplo, Francia experimentó una intensa oleada de avistamientos, con miles de personas reportando haber visto objetos de diversas formas y tamaños. Muchos de estos avistamientos fueron acompañados de relatos de aterrizajes y encuentros cercanos con entidades de aspecto humanoide, aunque la veracidad de estos últimos sigue siendo objeto de debate. En 1957, fue la península ibérica la que vivió su propia oleada de avistamientos, con numerosos informes provenientes de España y Portugal. Pilotos militares y civiles, así como gran cantidad de ciudadanos, reportaron haber observado luces extrañas y objetos voladores no identificados realizando maniobras inusuales. Estos avistamientos generaron una gran expectación y alimentaron la creciente creencia de que algo extraordinario estaba ocurriendo en nuestros cielos. La respuesta oficial a esta avalancha de avistamientos en la década de los 50 fue variada, pero en general predominó un intento por minimizar o desacreditar los informes. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a través de proyectos como el ya mencionado Proyecto Libro Azul, que se inició en 1952, precisamente en respuesta a esta creciente ola, intentó ofrecer explicaciones convencionales para la mayoría de los casos, atribuyéndolos a fenómenos naturales, aviones experimentales o errores de percepción. Sin embargo, la gran cantidad y la distribución geográfica de estos avistamientos masivos hicieron que fuera cada vez más difícil para el público aceptar estas explicaciones simplistas. La gente se preguntaba si realmente todos estos miles de testigos estaban equivocados o si había algo más detrás de estos misteriosos objetos que aparecían en los cielos de todo el mundo. Podría ser que la década de los 50 marcara un punto de inflexión, un momento en el que la presencia de estos objetos se hizo más evidente o más frecuente. O simplemente fue el momento en que la conciencia pública y la capacidad de reportar estos fenómenos alcanzaron un nuevo nivel. La ola de los 50 sentó las bases para el debate moderno sobre los ovnis y dejó una pregunta persistente en la mente de millones de personas. ¿Estamos realmente solos? Tras la intensa oleada de avistamientos de ovnis que marcó la década de los 50, los años 60 parecieron traer consigo una relativa calma en cuanto a informes masivos. Si bien los avistamientos individuales continuaron produciéndose, la sensación de que los cielos estaban repletos de objetos inexplicables disminuyó notablemente. ¿Significaba esto que el fenómeno había desaparecido?
¿O simplemente había entrado en una fase menos visible, menos reportada? La respuesta, como suele ocurrir con este tema, está lejos de ser sencilla. Es posible que varios factores contribuyeran a este aparente gran silencio. Por un lado, los esfuerzos de los gobiernos por desacreditar los avistamientos y ofrecer explicaciones convencionales podrían haber tenido un impacto en la disposición del público a reportar lo que veía. El temor al ridículo o a ser considerado mentalmente inestable podría haber silenciado a muchos testigos. Por otro lado, la atención de los medios de comunicación podría haberse desplazado hacia otros temas candentes de la época, como la guerra de Vietnam, la carrera espacial o los movimientos sociales. Sin embargo, a pesar de esta relativa calma, el misterio de los ovnis nunca desapareció por completo. Los informes esporádicos continuaron llegando, alimentando la curiosidad de los investigadores y manteniendo viva la llama de la especulación. Y entonces, en la década de los 70, el fenómeno experimentó un nuevo y significativo resurgimiento, con oleadas de avistamientos masivos que volvieron a capturar la atención del mundo. La década de los 70 estuvo marcada por una serie de incidentes notables, incluyendo el famoso caso de la oleada de ovnis en Bélgica a finales de la década. Durante varios meses, miles de personas en todo el país reportaron haber visto objetos triangulares grandes y silenciosos sobrevolando sus ciudades y campos. Estos avistamientos fueron corroborados por pilotos de la Fuerza Aérea Belga y por rastreos de radar, lo que añadió una capa de credibilidad que hizo que este caso fuera especialmente intrigante. ¿Cómo podía un objeto de tales dimensiones y con esas capacidades pasar desapercibido para los sistemas de defensa aérea de un país como Bélgica? ¿Y por qué tantos testigos independientes describieron el mismo tipo de objeto? La década de los 80 también fue testigo de importantes oleadas de avistamientos masivos en diferentes partes del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, se produjeron numerosos informes de objetos extraños en países como México, Brasil y Chile, a menudo acompañados de vídeos y fotografías que parecían mostrar naves de origen desconocido. Estos eventos generaron un gran revuelo mediático y llevaron a investigaciones por parte de las autoridades locales y militares. Y luego, llegamos al siglo XXI, donde la proliferación de teléfonos móviles con cámaras y la inmediatez de las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que se documentan y se comparten los avistamientos de ovnis. En las últimas décadas, hemos sido testigos de nuevas oleadas de avistamientos masivos en diferentes partes del planeta, a menudo acompañadas de una gran cantidad de evidencia visual que se difunde rápidamente a través de Internet. Casos como los avistamientos masivos en México en 1991, donde miles de personas durante el día observaron objetos con forma de disco, o los más recientes informes de objetos no identificados por parte de pilotos de la Marina de los Estados Unidos, que han sido corroborados por el Pentágono, demuestran que el fenómeno de los avistamientos masivos sigue siendo una realidad en nuestros días. Lo que resulta particularmente intrigante de la historia de los avistamientos masivos de ovnis es su naturaleza aparentemente cíclica. Después de periodos de intensa actividad, parece haber una disminución en los informes, seguida de un resurgimiento en décadas posteriores. ¿Podría haber alguna razón detrás de estos ciclos? Podría estar relacionado con factores terrestres, como cambios en la tecnología de detección o en la disposición del público a reportar. O podría reflejar patrones de comportamiento por parte de los propios objetos o de quienes los controlan. Este patrón de silencio y resurgimiento añade una capa adicional de misterio al fenómeno. Sugiere que lo que sea que esté detrás de estos eventos no opera de manera constante y predecible, sino que parece tener sus propios ritmos y razones para aparecer y desaparecer de la vista pública. Podría ser que estos periodos de silencio sean simplemente momentos en los que la actividad disminuye, o podrían ser estratégicos, permitiendo que la atención se desvíe antes de un nuevo aumento en los avistamientos. Explorar estas décadas de misterio, desde el gran silencio hasta los espectaculares resurgimientos, nos muestra que el fenómeno de los avistamientos masivos de ovnis es persistente y global. No es una moda pasajera ni un producto de la imaginación colectiva de una sola época. Algo ha estado sucediendo en nuestros cielos durante décadas,
Y la pregunta de si estamos siendo observados sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la década de los 50. Si bien hablar de oleadas y resurgimientos nos da una visión general de la escala del fenómeno de los avistamientos masivos de ovnis, es adentrarse en los detalles de incidentes específicos lo que realmente puede desafiar nuestra lógica y hacernos cuestionar la naturaleza de lo que estamos presenciando. A lo largo de las décadas, ha habido una serie de casos icónicos de avistamientos masivos que destacan por la gran cantidad de testigos, la claridad de las observaciones y la persistente falta de una explicación convencional satisfactoria. Estos incidentes no son solo anécdotas aisladas, son eventos que han dejado una marca indeleble en la historia del fenómeno ovni y que continúan generando debate y especulación hasta el día de hoy. Uno de los casos más emblemáticos y mejor documentados es la oleada de ovnis en Bélgica, que tuvo su punto álgido entre noviembre de 1989 y abril de 1991. Durante este periodo, miles de personas en todo el país reportaron haber visto objetos triangulares grandes y silenciosos sobrevolando sus hogares. Lo que hizo este caso particularmente convincente fue la corroboración de los avistamientos por parte de la Fuerza Aérea Belga, que incluso llegó a interceptar los objetos con aviones F-16. Los pilotos reportaron haber detectado los objetos en sus radares realizando maniobras imposibles para la tecnología humana, como aceleraciones repentinas y cambios de dirección a velocidades extremas. Más de 2.600 informes detallados fueron recogidos por la organización ovni belga SOBEPS, y más de 400 testigos firmaron declaraciones juradas. A pesar de las numerosas investigaciones, incluyendo las de la propia Fuerza Aérea Belga, el origen y la naturaleza de estos objetos triangulares masivos siguen siendo un misterio. ¿Cómo explicar la consistencia de los testimonios de miles de personas, incluyendo pilotos militares experimentados, y la confirmación de los radares? ¿Podría tratarse de un error de identificación masivo o de tecnología secreta desconocida para el público? Otro incidente icónico que capturó la atención mundial fue el evento de las luces de Fénix el 13 de marzo de 1997. Miles de personas en Arizona, incluyendo la ciudad de Phoenix, fueron testigos de dos eventos distintos esa noche. Primero, una formación en forma de V de luces brillantes y silenciosas sobrevoló el estado durante varias horas. Los testigos describieron un objeto masivo, posiblemente de más de 1 kilómetro de ancho, que se movía lentamente por el cielo. Más tarde esa noche, una serie de luces estáticas aparecieron sobre las montañas al sur de Phoenix. Si bien la Fuerza Aérea de los Estados Unidos explicó el segundo evento como bengalas lanzadas por aviones A-10 en un ejercicio de entrenamiento, la explicación para la formación en V sigue siendo controvertida. Muchos testigos, incluyendo el entonces gobernador de Arizona, Fife Symington, quien inicialmente se burló del evento pero luego admitió haber visto algo inexplicable, rechazaron la explicación de las bengalas para el primer avistamiento. ¿Podrían miles de personas haber confundido bengalas con una formación gigante y silenciosa que sobrevoló el estado durante horas? ¿Qué tecnología podría explicar un objeto de esas dimensiones moviéndose de esa manera? También podemos recordar el incidente de la base aérea de Teherán en la noche del 19 de septiembre de 1976. En este caso, la Fuerza Aérea iraní despachó 2 aviones de combate F-4 Phantom II para investigar un objeto brillante no identificado que había sido reportado por numerosos ciudadanos y controladores de tráfico aéreo. Ambos aviones experimentaron fallos en sus sistemas electrónicos al acercarse al objeto. Uno de los pilotos reportó que su panel de instrumentos dejó de funcionar y perdió temporalmente el control de su avión. El segundo piloto describió un objeto brillante que emitía luces intermitentes y que realizó maniobras a velocidades increíbles. Incluso intentó disparar un misil contra el objeto, pero su sistema de armas falló. El objeto finalmente desapareció a una velocidad asombrosa. Un informe oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que fue desclasificado posteriormente, describió el incidente con gran detalle. ¿Cómo explicar los fallos electrónicos simultáneos en 2 aviones de combate avanzados al acercarse a un objeto no identificado? ¿Qué tipo de tecnología podría causar tales interferencias y realizar maniobras tan extremas?
Estos son solo algunos ejemplos de los muchos incidentes masivos de ovnis que han desafiado la lógica y han dejado perplejos a científicos, investigadores y al público en general. La gran cantidad de testigos, la credibilidad de algunos de ellos, como pilotos y personal militar, y la naturaleza inusual de los objetos y sus maniobras hacen que estos casos sean particularmente difíciles de descartar. Podría ser que estos incidentes icónicos representen momentos en los que la observación se vuelve más evidente, más directa, casi como si se quisiera que fuéramos conscientes de una presencia inexplicable en nuestros cielos. Al examinar estos casos, la pregunta de si estamos siendo observados se vuelve aún más apremiante. Cuando hablamos de avistamientos de ovnis, la incredulidad a menudo surge de la naturaleza singular del evento. Una persona dice haber visto algo extraño, y la duda se instala. ¿Fue un error de identificación? ¿Una ilusión óptica? ¿Un sueño? Pero, ¿qué sucede cuando no es una sola persona, sino cientos, miles, incluso millones de ojos los que se alzan hacia el cielo y presencian el mismo fenómeno inexplicable? En el estudio de los avistamientos masivos de ovnis, la fuerza de los números juega un papel crucial en la credibilidad de los relatos, sugiriendo que, en ciertos casos, la probabilidad de un error colectivo o un engaño generalizado se reduce significativamente. Intuitivamente, entendemos que cuantos más testigos presencian un evento, más fiable se vuelve ese testimonio. En un juicio, por ejemplo, el testimonio de múltiples testigos independientes que corroboran una misma historia tiene un peso mucho mayor que el de un solo individuo. ¿Por qué no aplicar esta misma lógica al fenómeno ovni? Cuando miles de personas en diferentes ubicaciones, sin conexión aparente entre sí, describen haber visto la misma cosa, realizando maniobras similares y con características distintivas, ¿no deberíamos prestar más atención a sus relatos? Es cierto que la psicología humana puede jugar un papel en los avistamientos masivos. La sugestión, el deseo de creer o incluso la histeria colectiva podrían influir en la percepción de algunos individuos. Sin embargo, es difícil imaginar que estos factores puedan explicar la consistencia de los detalles en los testimonios de miles de personas que a menudo no se conocen y que provienen de diferentes ámbitos de la vida. Considera nuevamente la oleada de ovnis en Bélgica. Más de 2.600 informes detallados fueron recogidos, y más de 400 testigos firmaron declaraciones juradas. Estos testigos incluían policías, militares, pilotos y ciudadanos comunes, todos describiendo objetos triangulares grandes y silenciosos con luces brillantes en sus esquinas. La consistencia en la descripción del objeto entre tantas personas diferentes, muchas de las cuales nunca se habían comunicado entre sí, es un argumento poderoso contra la idea de una simple sugestión o un error de identificación masivo de un objeto conocido. ¿Cómo podría la sugestión generar un consenso tan detallado y específico sobre la forma, el tamaño, el comportamiento y las luces de un objeto que miles de personas vieron de forma independiente? El evento de las luces de Fénix también es un ejemplo de la fuerza de los números. Miles de personas en todo el estado de Arizona fueron testigos de dos fenómenos distintos en la misma noche. La formación en V de luces silenciosas fue observada por personas desde diferentes ciudades y pueblos, que describieron la misma configuración y el movimiento lento y constante del objeto. La explicación oficial de las bengalas para el segundo evento no se aplica al primero, y la gran cantidad de testigos que describieron un objeto masivo y silencioso sigue siendo un punto clave de debate. Es plausible que miles de personas, desde diferentes puntos de observación y sin comunicación previa, hayan compartido la misma ilusión óptica de una formación gigante de luces. Incluso en casos donde la evidencia fotográfica o de vídeo es limitada o controvertida, el gran número de testigos puede añadir un peso significativo al relato. Piensa en los avistamientos masivos que a veces ocurren durante eventos públicos, como conciertos o festivales. Cuando cientos o miles de personas detienen lo que están haciendo para mirar al cielo y señalan algo inusual, la probabilidad de que todos estén viendo lo mismo, y que ese algo sea inexplicable, aumenta considerablemente. Por supuesto, depender únicamente del testimonio de los testigos tiene sus limitaciones. La memoria puede ser falible, la percepción puede ser engañosa y siempre existe la posibilidad de errores de interpretación.
Sin embargo, en el contexto de los avistamientos masivos, donde contamos con un gran volumen de relatos independientes que a menudo coinciden en detalles clave, estas limitaciones individuales tienden a diluirse. La probabilidad de que miles de personas cometan el mismo error de percepción o tengan la misma alucinación al mismo tiempo y describan el mismo objeto con consistencia es estadísticamente muy baja. La fuerza de los números en la credibilidad de los avistamientos masivos de ovnis sugiere que, en ciertos casos, estamos presenciando algo real y tangible que aún no podemos explicar. Cuando tantas personas, desde diferentes perspectivas y sin una influencia externa obvia, reportan haber visto lo mismo, es difícil descartar sus experiencias como meras fantasías o errores. Podría ser que estos momentos de observación colectiva sean precisamente aquellos en los que la realidad de una presencia inexplicable se hace más evidente, donde la multitud de testigos sirve como una especie de amplificador de la verdad, haciendo más difícil ignorar lo que está sucediendo en nuestros cielos. La fuerza de los números nos invita a mirar más de cerca y a considerar seriamente la posibilidad de que, en estos eventos masivos, la respuesta a la pregunta de si estamos siendo observados sea un poco más clara. Si la cantidad de testigos en los avistamientos masivos de ovnis nos invita a considerar la posibilidad de que algo real está sucediendo, la siguiente pregunta lógica es si estos eventos ocurren de forma aleatoria o si existe algún tipo de patrón subyacente, una especie de coreografía cósmica que rige cuándo, dónde y cómo se manifiestan estos objetos inexplicables. Podríamos estar observando no solo eventos aislados, sino parte de un fenómeno más amplio y quizás incluso intencional. Al analizar los registros históricos de avistamientos masivos de ovnis, comienzan a surgir algunas tendencias y posibles patrones que merecen nuestra atención. No se trata simplemente de incidentes aislados dispersos en el tiempo y el espacio. En muchos casos, observamos oleadas de avistamientos, también conocidas como flaps, donde un aumento significativo en la actividad ovni se reporta en una región específica o incluso a nivel global durante un periodo de tiempo relativamente corto. La década de los 50, como ya hemos discutido, fue una de esas grandes oleadas, marcando el inicio de la era moderna de los ovnis. Pero no fue la única. Los años 60, 70, 80 y 90 también experimentaron picos de actividad ovni que involucraron a un gran número de testigos en diferentes partes del mundo. ¿Qué podría explicar estas oleadas? Podrían estar relacionadas con factores terrestres, como cambios en la tecnología de detección, eventos geopolíticos significativos o incluso ciclos naturales en la propia Tierra. O podrían reflejar algo inherente al fenómeno ovni en sí mismo. Otro posible patrón que se ha observado es la aparición de puntos calientes geográficos para la actividad ovni. Algunas regiones parecen experimentar una mayor concentración de avistamientos masivos que otras. Áreas cercanas a bases militares, zonas con alta actividad sísmica o volcánica, o incluso lugares con una rica historia de folclore y leyendas sobre fenómenos aéreos inexplicables han sido señalados como posibles focos de actividad ovni. ¿Podría haber alguna razón específica por la que estos lugares atraigan o sean visitados con mayor frecuencia por estos objetos? Podría estar relacionado con la energía terrestre, con la presencia de instalaciones militares sensibles o con factores geológicos desconocidos. También se han sugerido posibles patrones temporales en los avistamientos masivos. Algunos investigadores han notado que ciertos periodos del año, o incluso ciertos días o noches, parecen ser más propensos a la actividad ovni. ¿Podría haber alguna correlación entre los avistamientos masivos y eventos astronómicos, como lluvias de meteoritos o alineaciones planetarias? O quizás estén relacionados con ciclos terrestres, como cambios estacionales en las condiciones atmosféricas? Además de los patrones en el tiempo y el espacio, también se han observado similitudes en las descripciones de los objetos reportados durante los avistamientos masivos. En diferentes oleadas y en diferentes partes del mundo, los testigos a menudo describen objetos con formas, tamaños y comportamientos sorprendentemente similares. Los objetos triangulares grandes y silenciosos, las esferas brillantes que realizan maniobras imposibles, o las formaciones de luces que se mueven de manera coordinada son ejemplos recurrentes en los relatos de avistamientos masivos.
¿Podría esta consistencia en las descripciones sugerir un origen común o un tipo específico de tecnología detrás de estos objetos? Sin embargo, es importante abordar la identificación de estos patrones con cautela. La naturaleza a menudo anecdótica de los datos sobre ovnis y la posibilidad de errores de informe, falsificaciones o incluso la influencia de la cultura popular en la forma en que se describen los avistamientos hacen que sea difícil establecer correlaciones definitivas. Lo que podría parecer un patrón a primera vista podría ser simplemente el resultado de la casualidad o de la forma en que los humanos tendemos a buscar significado incluso en eventos aleatorios. A pesar de estas limitaciones, la persistencia de ciertas tendencias y similitudes en los avistamientos masivos de ovnis a lo largo del tiempo y en diferentes lugares plantea preguntas intrigantes. ¿Podría ser que estos patrones sean una señal de que no estamos lidiando con eventos aislados y aleatorios, sino con un fenómeno más organizado y quizás incluso con una inteligencia detrás de él? ¿Podría ser que estos avistamientos masivos sean parte de una especie de coreografía cósmica, un espectáculo orquestado por razones que aún no comprendemos? La búsqueda de patrones en el cielo, en los registros de los avistamientos masivos de ovnis, es un intento por encontrar un orden en lo que a menudo parece caótico e inexplicable. Si podemos identificar patrones consistentes, podríamos estar un paso más cerca de comprender la verdadera naturaleza de estos objetos y de responder a la pregunta fundamental de si estamos siendo observados. Tras presenciar oleadas de avistamientos masivos y quizás incluso identificar algunos patrones intrigantes en el cielo, es natural preguntarse cómo han reaccionado ante estos fenómenos las autoridades, los gobiernos y las organizaciones oficiales. La percepción generalizada es que la respuesta oficial ha sido, en gran medida, de negación, de minimizar la importancia de los avistamientos o de ofrecer explicaciones convencionales a menudo consideradas insuficientes. Pero, ¿es esta negación la historia completa? ¿Podría ser que detrás de la fachada de escepticismo se esconda un desconcierto colectivo, una admisión tácita de que no sabemos qué son estos objetos ni de dónde vienen? Históricamente, la respuesta oficial a los avistamientos de ovnis, especialmente los masivos, ha tendido a seguir un patrón bastante consistente. Inicialmente, puede haber un reconocimiento de que algo inusual ha ocurrido, seguido rápidamente por intentos de ofrecer explicaciones racionales que encajen dentro de los límites de nuestra comprensión científica y tecnológica actual. Estas explicaciones suelen incluir errores de identificación de aviones convencionales, globos, fenómenos meteorológicos, efectos ópticos o incluso la sugestión psicológica. Tomemos como ejemplo la oleada de avistamientos en Washington D.C. en 1952. Si bien inicialmente la Fuerza Aérea reconoció los avistamientos y la detección por radar de objetos inexplicables, rápidamente intentó atribuirlos a inversiones de temperatura y errores de radar. Muchos testigos, incluyendo pilotos experimentados, rechazaron estas explicaciones, pero la narrativa oficial se mantuvo firme en su intento de desmitificar los eventos. ¿Por qué esta necesidad de ofrecer una explicación, incluso cuando parece poco convincente? ¿Es para tranquilizar al público, para evitar el pánico, o porque realmente no tienen una mejor respuesta? El proyecto Libro Azul, la investigación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre ovnis durante casi 20 años, es un ejemplo paradigmático de esta respuesta oficial. Si bien recopiló miles de informes de avistamientos, su conclusión final fue que no había evidencia de que los ovnis representaran una amenaza para la seguridad nacional ni de que fueran naves extraterrestres. La gran mayoría de los casos fueron clasificados como identificados o no identificados debido a la falta de información, pero la hipótesis extraterrestre fue consistentemente descartada. Muchos críticos argumentan que el proyecto Libro Azul estuvo sesgado desde el principio, con el objetivo de desacreditar los avistamientos en lugar de investigarlos objetivamente. ¿Fue el proyecto Libro Azul un ejercicio de negación oficial, diseñado para tranquilizar al público, o reflejó la genuina incapacidad de la Fuerza Aérea para comprender lo que estaba sucediendo? Sin embargo, también existe la posibilidad de que la respuesta oficial no sea simplemente una negación deliberada, sino más bien un reflejo de un desconcierto colectivo dentro de las propias agencias gubernamentales.
Si los objetos que se observan en los avistamientos masivos realmente poseen capacidades tecnológicas que superan con creces las nuestras, es comprensible que los científicos y los militares se sientan perplejos. ¿Cómo investigar algo que desafía nuestras leyes de la física y nuestra comprensión de la ingeniería? En estos casos, la respuesta oficial de minimizar o negar podría ser una forma de lidiar con lo desconocido, de evitar admitir públicamente que hay fenómenos que no podemos explicar. Esto podría ser especialmente cierto en el contexto de la seguridad nacional. Admitir que existen objetos volando en nuestro espacio aéreo que no podemos identificar ni controlar podría generar preocupación y ansiedad en la población, e incluso ser visto como una vulnerabilidad por parte de posibles adversarios. La idea de la plausible negación también entra en juego. Incluso si algunas agencias gubernamentales tuvieran más información sobre la naturaleza de los ovnis, incluyendo la posibilidad de un origen no terrestre, podrían optar por mantener esa información en secreto por razones de seguridad nacional, para evitar el pánico social o para proteger programas de investigación secretos. En este escenario, la respuesta oficial de negación o explicación convencional sería una estrategia deliberada para ocultar la verdad. Es interesante observar el reciente cambio en la retórica oficial en los Estados Unidos, con la publicación de vídeos del Pentágono y la realización de audiencias en el Congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados, UAPs. ¿Indica este cambio un abandono de la política de negación y una mayor apertura a la posibilidad de lo desconocido? ¿O es simplemente una nueva forma de enmarcar el problema, centrándose en las implicaciones para la seguridad nacional sin necesariamente revelar la verdadera naturaleza de estos objetos? Quizás la respuesta oficial a los avistamientos masivos de ovnis no sea una simple dicotomía entre negación y aceptación. Podría ser una compleja mezcla de ambos, un intento por ofrecer explicaciones racionales dentro de los límites de nuestro conocimiento actual, combinado con una cierta dosis de desconcierto ante lo inexplicable, y posiblemente, una estrategia deliberada de ocultamiento por razones de seguridad o para evitar una disrupción social. Al final, la verdadera naturaleza de la respuesta oficial sigue siendo parte del misterio que rodea al fenómeno ovni. ¿Crees que los gobiernos realmente no saben qué son estos objetos, o están ocultando algo más? Sí, el capítulo 7 está bien. Podemos continuar con el siguiente. Capítulo 8. Implicaciones psicológicas y sociales. El impacto en la conciencia humana. Los avistamientos masivos de ovnis no son meros espectáculos visuales que se desvanecen en el cielo nocturno. Estos eventos tienen profundas implicaciones psicológicas y sociales, dejando una marca indeleble en la conciencia humana, desafiando nuestras creencias fundamentales y alimentando tanto nuestra fascinación como nuestros temores más primarios. Cuando miles de personas comparten una experiencia inexplicable, el impacto va mucho más allá de la simple observación. Se adentra en el terreno de nuestras percepciones, nuestras creencias y nuestra comprensión de la realidad. Imagina la sensación de mirar al cielo y presenciar algo que desafía todas las leyes de la física que conoces, algo que no encaja en ninguna categoría de objeto o fenómeno que hayas experimentado antes. Multiplica esa sensación por miles, por millones de personas que comparten esa misma experiencia en un corto periodo de tiempo. El impacto psicológico puede ser inmenso, generando una mezcla de asombro, curiosidad, confusión e incluso miedo. Para muchos, un avistamiento masivo de ovnis puede ser una experiencia transformadora, un momento que cuestiona su visión del mundo y abre la puerta a la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra comprensión cotidiana. Puede despertar una sensación de maravilla ante la vastedad del universo y la posibilidad de que no estemos solos. Este tipo de experiencias pueden llevar a un mayor interés en la ciencia, la exploración espacial y la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Sin embargo, para otros, la visión de objetos inexplicables en el cielo puede generar ansiedad y temor. Lo desconocido siempre ha sido una fuente de inquietud para el ser humano, y la idea de naves de origen desconocido sobrevolando nuestro planeta puede evocar imágenes de invasiones extraterrestres o de tecnologías que podrían representar una amenaza para nuestra seguridad. Estos miedos pueden ser amplificados por la cobertura mediática y por la proliferación de teorías de conspiración que a menudo acompañan a los avistamientos masivos. A nivel social,
Los avistamientos masivos de ovnis pueden tener un impacto significativo en la opinión pública y en las creencias colectivas. Cuando un gran número de personas comparten una experiencia similar, se crea un sentido de validación y se fortalece la creencia en la realidad del fenómeno ovni. Esto puede llevar a la formación de comunidades de entusiastas e investigadores, a un aumento en la publicación de libros y artículos sobre el tema, y a una mayor demanda de transparencia por parte de los gobiernos. La cultura popular también juega un papel importante en la forma en que interpretamos y reaccionamos a los avistamientos masivos de ovnis. Películas, series de televisión, libros y videojuegos han explorado durante décadas la idea de visitas extraterrestres, creando un imaginario colectivo que influye en nuestras expectativas y en nuestras interpretaciones de lo que vemos en el cielo. Un avistamiento masivo puede, a su vez, alimentar aún más estas narrativas culturales, creando un ciclo de retroalimentación entre la realidad y la ficción. Es interesante observar cómo la respuesta social a los avistamientos masivos puede variar dependiendo del contexto cultural y de las creencias preexistentes. En algunas culturas, estos eventos pueden ser interpretados a través de lentes religiosos o mitológicos, mientras que en otras pueden ser vistos como un signo de avances tecnológicos desconocidos o de posibles amenazas. Además, los avistamientos masivos pueden a veces actuar como un espejo de nuestras propias ansiedades y temores sociales. En épocas de incertidumbre política o económica, la aparición de objetos inexplicables en el cielo puede ser interpretada como un presagio de cambios importantes o incluso de catástrofes inminentes. La necesidad humana de encontrar sentido y explicación a los eventos que nos rodean puede llevarnos a proyectar nuestras propias preocupaciones en el misterio de los ovnis. ¿Qué sucedería si un avistamiento masivo fuera seguido por una confirmación oficial de que los objetos observados eran de origen extraterrestre? El impacto psicológico y social sería profundo y complejo. Por un lado, podría generar una sensación de asombro y unidad en la humanidad al darnos cuenta de que no estamos solos en el universo. Por otro lado, también podría generar miedo, incertidumbre y la necesidad de reevaluar muchas de nuestras creencias fundamentales sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Los avistamientos masivos de ovnis, aunque a menudo envueltos en misterio y debate, nos ofrecen una ventana fascinante a la forma en que los seres humanos reaccionamos ante lo desconocido. Nos muestran nuestra capacidad tanto para la maravilla como para el temor, nuestra necesidad de comprender y nuestra tendencia a buscar significado incluso en los eventos más inexplicables. Al final, estos eventos colectivos no solo nos hacen mirar hacia el cielo, sino que también nos invitan a mirar hacia nuestro interior y a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un universo vasto y potencialmente lleno de sorpresas. ¿Qué revelan estos avistamientos masivos sobre nuestra propia conciencia colectiva y nuestras esperanzas y temores como especie? Ante la persistencia y la escala de los avistamientos masivos de ovnis, una de las primeras explicaciones que a menudo surge es la posibilidad de que estos objetos no sean más que tecnología terrestre avanzada, prototipos secretos de aviones militares o incluso fenómenos naturales malinterpretados. Es una hipótesis razonable, especialmente considerando la historia de la aviación y el desarrollo de aeronaves con formas y capacidades cada vez más inusuales. Sin embargo, al analizar de cerca algunos de los incidentes masivos más icónicos, la pregunta de si la tecnología terrestre puede realmente explicar lo que se ha observado se vuelve mucho más compleja. Durante la Guerra Fría y las décadas posteriores, las naciones poderosas han invertido enormes recursos en el desarrollo de tecnología militar secreta. Aviones espía de gran altitud, bombarderos furtivos, drones avanzados, la lista es larga y continúa evolucionando. Es plausible que algunas de las luces extrañas o los objetos de formas inusuales que la gente ha reportado como ovnis fueran, de hecho, pruebas de estas aeronaves secretas, cuyo diseño y capacidades se mantenían en secreto para evitar alertar a posibles adversarios. Tomemos como ejemplo la oleada de los 50. En esa época, Estados Unidos estaba desarrollando aviones como el U-2, que volaba a altitudes sin precedentes. Sus avistamientos nocturnos podrían haber sido confundidos con objetos desconocidos por pilotos y observadores en tierra. De manera similar,
El desarrollo posterior de aviones stealth con formas angulares y la capacidad de volar sin ser detectados por radar podría explicar algunos de los avistamientos de objetos triangulares en décadas posteriores. Sin embargo, cuando examinamos los detalles de algunos de los avistamientos masivos más convincentes, las explicaciones basadas en la tecnología terrestre a menudo se quedan cortas. Considera nuevamente la oleada de ovnis en Bélgica. Los objetos triangulares reportados por miles de personas no solo eran grandes y silenciosos, sino que también demostraron capacidades de maniobra que parecían desafiar las leyes de la física. Los pilotos de la Fuerza Aérea belga que intentaron interceptarlos describieron aceleraciones repentinas y cambios de dirección a velocidades increíbles, algo que no se corresponde con las capacidades de ningún avión conocido, ni siquiera en la actualidad. ¿Podría la tecnología terrestre de finales de los 80 y principios de los 90 haber producido aeronaves con esas características? ¿Y por qué se habrían probado de forma tan abierta sobre áreas densamente pobladas, generando una alarma pública masiva? El caso de las luces de Fénix también plantea serias dudas sobre la explicación de la tecnología terrestre. Si bien las luces estáticas posteriores podrían haber sido bengalas, la formación en nube masiva y silenciosa que sobrevoló el estado durante horas es mucho más difícil de explicar. Los testigos describieron un objeto de un tamaño enorme, que se movía lentamente y en completo silencio. ¿Qué tipo de aeronave terrestre, por muy secreta que sea, podría tener esas dimensiones y volar de esa manera sin generar ningún sonido? Incluso los aviones de carga más grandes hacen ruido. El incidente de la base aérea de Teherán, con los fallos electrónicos experimentados por dos aviones de combate F-4 al intentar interceptar un objeto brillante que realizaba maniobras extremas, también desafía las explicaciones convencionales. ¿Qué tecnología terrestre podría causar interferencias tan significativas en sistemas electrónicos avanzados y al mismo tiempo moverse a velocidades increíbles? Es importante recordar que la ciencia y la tecnología terrestres avanzan constantemente, y es posible que existan proyectos secretos de los que el público no tiene conocimiento. Sin embargo, la escala de algunos de estos avistamientos masivos, la cantidad de testigos y las características a menudo imposibles de los objetos reportados hacen que sea difícil atribuirlos simplemente a errores de identificación de tecnología humana. Además, si estos avistamientos masivos fueran realmente pruebas de tecnología secreta, ¿por qué los gobiernos no han ofrecido explicaciones más convincentes, aunque sea parciales, para tranquilizar al público? El silencio y la negación a menudo alimentan más la especulación que la calma. Es cierto que algunos avistamientos de ovnis probablemente se deban a la confusión con aviones convencionales, fenómenos naturales o incluso drones modernos. Pero los incidentes masivos icónicos, aquellos que involucran a miles de testigos que describen objetos con características que desafían nuestra comprensión de la tecnología actual, sugieren que quizás estamos lidiando con algo más. Podría ser que, al descartar todas las explicaciones terrestres plausibles para estos eventos masivos, nos estemos acercando a la posibilidad de que lo que se está observando tenga un origen que aún no comprendemos, un origen que podría estar fuera de nuestro planeta. La pregunta sigue abierta, y la búsqueda de respuestas continúa. Si hemos llegado a un punto en el que las explicaciones convencionales para algunos de los avistamientos masivos de ovnis parecen insuficientes, es natural que nuestra mente se dirija hacia posibilidades más extraordinarias. Una de las hipótesis más recurrentes y fascinantes es la de que estos eventos no son aleatorios ni producto de nuestra imaginación, sino que podrían representar un patrón de observación deliberado por parte de una o varias inteligencias no terrestres. Podríamos estar siendo objeto de un monitoreo cósmico, una vigilancia silenciosa llevada a cabo por civilizaciones avanzadas que observan nuestro planeta y nuestra evolución desde las sombras de nuestros cielos. La idea de que la Tierra podría estar siendo observada por extraterrestres no es nueva. Ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción durante décadas, pero la persistencia de los avistamientos masivos de ovnis a lo largo de la historia sugiere que esta hipótesis podría tener más fundamento de lo que podríamos pensar inicialmente. ¿Qué razones podrían tener civilizaciones avanzadas para observar nuestro planeta de esta manera? Una posibilidad es que estén simplemente estudiando nuestro desarrollo.
Al igual que los científicos terrestres observan el comportamiento de diferentes especies animales en su hábitat natural, una civilización extraterrestre podría estar interesada en monitorear el progreso de la humanidad, desde nuestros primeros pasos hasta nuestra actual era tecnológica. Los avistamientos masivos podrían ser parte de un esfuerzo continuo por recopilar datos sobre nuestra sociedad, nuestra tecnología y nuestro impacto en el planeta. Otra razón podría ser la preocupación por nuestra propia tecnología. A medida que hemos avanzado en el desarrollo de armas nucleares y otras tecnologías potencialmente peligrosas, una civilización extraterrestre podría estar observándonos para evaluar si representamos una amenaza para nosotros mismos o para otros en el cosmos. Los avistamientos masivos podrían ser una forma de hacerles saber de su presencia sin interferir directamente en nuestros asuntos, una especie de advertencia silenciosa. También es posible que estén interesados en nuestro medio ambiente. La forma en que la humanidad está interactuando con el planeta, explotando sus recursos y alterando sus ecosistemas, podría ser motivo de preocupación para una civilización avanzada que haya aprendido a vivir en armonía con su propio mundo. Los avistamientos masivos podrían ser una forma de monitorear nuestro impacto y quizás incluso de prepararse para intervenir si nuestra trayectoria se vuelve demasiado destructiva. Si aceptamos la hipótesis de la observación, ¿cómo encajan los patrones que hemos discutido en capítulos anteriores? Las oleadas de avistamientos masivos podrían corresponder a periodos de mayor interés por parte de los observadores, quizás desencadenados por eventos específicos en la Tierra, como avances tecnológicos significativos, conflictos a gran escala o cambios en nuestro comportamiento como sociedad. Los puntos calientes geográficos de actividad ovni podrían estar relacionados con la presencia de instalaciones militares sensibles, áreas de alta actividad energética o incluso lugares con una biodiversidad única que pudiera ser de interés para los observadores. La consistencia en las descripciones de los objetos reportados en diferentes avistamientos masivos podría sugerir que estamos siendo observados por un grupo relativamente homogéneo de observadores que utilizan tipos similares de naves o tecnologías. La naturaleza a menudo esquiva y no intrusiva de los avistamientos masivos también podría ser consistente con una estrategia de observación. Si el objetivo es simplemente monitorear sin interferir, sería lógico que las naves se mantuvieran a distancia y evitaran el contacto directo. La naturaleza esporádica de los avistamientos masivos podría reflejar un patrón de observación intermitente, quizás llevada a cabo por entidades que tienen la capacidad de viajar grandes distancias y que no necesitan una presencia constante en nuestro planeta. La idea de la hipótesis del zoológico es particularmente relevante en este contexto. Sugiere que civilizaciones avanzadas podrían optar por no contactar directamente a civilizaciones menos desarrolladas como la nuestra, sino simplemente observarnos desde la distancia, como si fuéramos animales en un zoológico cósmico. Los avistamientos masivos podrían ser las ocasiones en las que la valla de este zoológico se hace brevemente visible. Por supuesto, la hipótesis de la observación es altamente especulativa y se basa en gran medida en inferencias y la falta de explicaciones convencionales para ciertos avistamientos masivos. No tenemos pruebas definitivas de que estemos siendo observados por extraterrestres. Sin embargo, la persistencia y la escala de estos eventos colectivos a lo largo de la historia nos invitan a considerar seriamente esta posibilidad. Podría ser que los avistamientos masivos de ovnis no sean simplemente anomalías aleatorias, sino las manifestaciones visibles de un patrón de monitoreo cósmico que ha estado ocurriendo durante décadas, siglos o incluso milenios. ¿Podríamos ser parte de un experimento cósmico del que aún no somos conscientes? La hipótesis de la observación nos abre un abanico de preguntas fascinantes sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos, sino más bien bajo la atenta mirada de inteligencias desconocidas. Si los avistamientos masivos de ovnis han sido una constante a lo largo de la historia moderna, la pregunta inevitable es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Continuaremos siendo testigos de estos eventos colectivos en nuestros cielos? ¿Aumentará su frecuencia? ¿Cambiará su naturaleza? El futuro de los avistamientos masivos es tan incierto como el origen de los propios ovnis, pero podemos intentar vislumbrar algunas posibilidades basándonos en lo que hemos observado hasta ahora y en las tendencias actuales.
Una de las mayores diferencias entre los avistamientos masivos del pasado y los del presente es la tecnología a nuestra disposición para documentarlos y compartirlos. La proliferación de teléfonos inteligentes con cámaras de alta resolución significa que cualquier avistamiento, por breve que sea, tiene el potencial de ser grabado y difundido instantáneamente a través de las redes sociales. Esto podría llevar a un aumento en la cantidad de avistamientos masivos reportados, simplemente porque más personas tienen la capacidad de capturarlos y compartirlos. Veremos en el futuro oleadas de avistamientos masivos impulsadas por la viralidad de las redes sociales, donde un solo evento desencadene una avalancha de informes en todo el mundo. El reciente cambio en la postura oficial de algunos gobiernos, especialmente en Estados Unidos, hacia un reconocimiento más serio del fenómeno UAP, también podría tener un impacto en el futuro de los avistamientos masivos. Si las autoridades comienzan a tomar estos informes más en serio y a fomentar la presentación de testimonios por parte de pilotos y otros profesionales, podríamos ver un aumento en la calidad y la credibilidad de la información disponible. ¿Podría este cambio de actitud oficial llevar a una mayor transparencia y a una mejor comprensión de la naturaleza de los avistamientos masivos en el futuro? En cuanto a la frecuencia de los avistamientos masivos, es difícil predecir si aumentará o disminuirá. Como hemos visto, parecen ocurrir en oleadas, con periodos de mayor actividad seguidos de relativa calma. Podría ser que estos ciclos continúen en el futuro, impulsados por factores que aún no comprendemos. Podríamos estar al borde de una nueva gran oleada de avistamientos masivos, quizás desencadenada por algún evento global o por un cambio en la actividad de los propios objetos. La naturaleza de los objetos observados durante los avistamientos masivos también podría evolucionar. A medida que nuestra propia tecnología avanza, es posible que seamos capaces de identificar como terrestres algunos de los objetos que antes considerábamos inexplicables. Por otro lado, también es posible que presenciemos objetos con características aún más sorprendentes y desconocidas, desafiando aún más nuestra comprensión de lo que es posible. ¿Veremos en el futuro objetos con capacidades tecnológicas que superen incluso lo que hemos imaginado en la ciencia ficción? ¿Podrían ciertos eventos futuros desencadenar un aumento en los avistamientos masivos? Un contacto oficial con una civilización extraterrestre, por improbable que parezca en este momento, sin duda generaría una oleada de avistamientos y un interés global sin precedentes. Incluso un avance científico significativo que sugiera la posibilidad de vida más allá de la Tierra podría tener un impacto similar en la conciencia colectiva y en la forma en que interpretamos los avistamientos. También es posible que los propios observadores, si es que esa es la explicación detrás de algunos de estos eventos, decidan cambiar su comportamiento en el futuro. Podrían optar por hacerse más visibles, quizás en un intento de comunicarse o de revelar su presencia de manera más directa. O podrían, por el contrario, volverse aún más esquivos, adaptándose a nuestra creciente capacidad de detección y documentación. Las implicaciones sociales de un aumento en los avistamientos masivos en el futuro podrían ser significativas. Si estos eventos se vuelven más frecuentes y más difíciles de explicar de manera convencional, la presión sobre los gobiernos para que ofrezcan respuestas aumentará considerablemente. Esto podría llevar a una mayor transparencia y a la desclasificación de información previamente oculta. Sin embargo, también podría generar ansiedad y temor en la población si la naturaleza y las intenciones detrás de estos objetos siguen siendo desconocidas. En última instancia, el futuro de los avistamientos masivos de ovnis es un libro abierto. No sabemos con certeza qué nos depara el mañana en este fascinante y misterioso campo. Sin embargo, al estudiar el pasado y analizar las tendencias actuales, podemos prepararnos para la posibilidad de que estos eventos colectivos continúen siendo parte de nuestra experiencia humana, desafiándonos a cuestionar nuestras creencias y a mantenernos abiertos a la posibilidad de lo extraordinario. ¿Qué esperas tú del futuro de los avistamientos masivos? ¿Crees que finalmente obtendremos respuestas definitivas, o el misterio persistirá? El futuro, como siempre, está lleno de posibilidades. Hemos recorrido un largo camino, explorando la fascinante y a menudo desconcertante historia de los avistamientos masivos de ovnis.
Desde las oleadas de los 50 hasta los eventos más recientes capturados por nuestros teléfonos inteligentes, hemos examinado la evidencia, las teorías y las posibles implicaciones de estos fenómenos colectivos. Pero al final de este viaje, es importante recordar que el misterio de los ovnis no es solo algo que sucede en el cielo, observado por otros. Tú también tienes un papel que desempeñar en la búsqueda de comprensión. La clave para desentrañar este enigma radica en mantener una mente que sea a la vez abierta a las posibilidades y rigurosamente crítica con la información que encuentras. En primer lugar, la apertura mental es fundamental. El fenómeno ovni desafía muchas de nuestras suposiciones sobre la realidad, la ciencia y nuestro lugar en el universo. Estar dispuesto a considerar la posibilidad de explicaciones que van más allá de lo convencional es el primer paso para comprender lo que realmente podría estar sucediendo. Esto no significa creer ciegamente en cada relato o teoría que se presente, sino más bien estar dispuesto a explorar ideas nuevas y a considerar perspectivas que quizás nunca antes habías contemplado. Sin embargo, la apertura mental por sí sola no es suficiente. Debe ir de la mano con un pensamiento crítico agudo. En un tema tan lleno de información contradictoria, desinformación e incluso engaños deliberados, es esencial desarrollar la capacidad de analizar la evidencia de manera objetiva y racional. Pregúntate siempre, ¿cuál es la fuente de esta información? ¿Es una fuente creíble y confiable? ¿Hay evidencia que respalde estas afirmaciones, o se basan en rumores y especulaciones? Cuando te encuentres con un relato de un avistamiento masivo, busca la corroboración de múltiples fuentes independientes. ¿Hay otros testigos que reportaron haber visto lo mismo? ¿Hay evidencia fotográfica o de vídeo que respalde el testimonio? ¿Han investigado el caso organizaciones o individuos con experiencia en el tema? La convergencia de diferentes tipos de evidencia de fuentes independientes puede fortalecer significativamente la credibilidad de un evento. Sé escéptico ante las afirmaciones sensacionalistas o las teorías de conspiración sin fundamento. Si bien es cierto que los gobiernos y otras instituciones pueden haber ocultado información en el pasado, las teorías de conspiración a menudo se basan en interpretaciones erróneas de la evidencia, en saltos lógicos y en una desconfianza generalizada sin pruebas concretas. Busca siempre evidencia verificable y argumentos razonados antes de aceptar una teoría como un hecho. Considera las explicaciones convencionales antes de saltar a conclusiones extraordinarias. Muchos avistamientos de ovnis, incluso los masivos, pueden explicarse como errores de identificación de aviones, fenómenos naturales, globos, drones o incluso basura espacial. Es importante descartar estas posibilidades antes de considerar hipótesis más inusuales. La ciencia ciudadana y la investigación independiente también tienen un papel importante que desempeñar en la comprensión del fenómeno ovni. Si presencias un avistamiento masivo, documenta cuidadosamente lo que viste, incluyendo la fecha, la hora, la ubicación, la duración, la forma, el tamaño, el color y el comportamiento del objeto. Intenta obtener fotografías o vídeos si es posible, y comparte tu experiencia con organizaciones de investigación ovni o en foros en línea dedicados al tema. Tu testimonio podría ser una pieza importante del rompecabezas. Recuerda que el fenómeno ovni es complejo y multifacético. Es probable que no haya una única explicación para todos los avistamientos. Algunos podrían ser tecnología terrestre secreta, otros fenómenos naturales malinterpretados, y quizás, solo quizás, algunos podrían representar algo más extraordinario. Mantener una perspectiva equilibrada y estar dispuesto a aceptar la incertidumbre es crucial en esta búsqueda de la verdad. El futuro de nuestra comprensión de los avistamientos masivos de ovnis depende de la curiosidad, la honestidad intelectual y el rigor de cada uno de nosotros. Al mantener una mente abierta pero crítica, al analizar la evidencia con cuidado y al compartir nuestras experiencias de manera responsable, todos podemos contribuir a desentrañar este enigma colectivo. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo que no puedes explicar, recuerda la importancia de la observación cuidadosa, la verificación de la información y el pensamiento crítico. Tu rol en este misterio es fundamental.
¿Estás preparado para mantener esa mente abierta y crítica mientras continuamos explorando los cielos y preguntándonos si, en esos momentos de avistamientos masivos, realmente estamos siendo observados? La aventura de la comprensión continúa.